Los arqueólogos descubren artefactos asombrosos y extraños, desde la espada vikinga hecha desde el futuro hasta la Gran Pirámide. He aquí 15 artefactos antiguos que se afirma que proceden del futuro. Número 15. La espada vikinga hecha desde el futuro. Probablemente ya tenías una imagen en mente cuando escuchaste la palabra vikingos. Se les suele ver como personas capaces de hacer temblar de miedo a cualquiera por su poder y su fuerza. Pero, ¿sabías que su poderío no es lo único por lo que se reconocía a los vikingos? Una de las cosas más importantes que dejaron es la espada vikinga Ulfberht. Lo que hace que esta espada sea tan especial es que se fabricó con un metal tan puro que desconcertó a muchos de los arqueólogos que la encontraron. ¿Cómo se forjó una espada de tal calibre 800 años antes de la tecnología necesaria para su fabricación? Aunque se suponía que tales espadas no existirían hasta la Revolución Industrial, los vikingos las forjaron. Se encontraron unas 170, todas datadas entre los años 800 y 1000. El acero de crisol usado en estas armas no existió en el continente hasta la Revolución Industrial. Este hecho convirtió a estas espadas en un enigma hasta nuestros días. Las hojas eran de tan alta calidad que superaban a cualquiera de las espadas fabricadas en la época. Es más, al igual que hoy en día los herreros y metalúrgicos inscriben una marca en sus espadas, estas espadas vikingas también llevaban incrustada la inscripción Ulfberht, junto con 2 cruces. Los luchadores que empuñaban estas espadas dominaban sin duda el campo de batalla en toda Europa. Antes de que nos siga gustando este vídeo, dale al botón de suscribirte y pulsa la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Puma Punku. Puma Punku fue una antigua civilización que prosperó en lo que hoy es Bolivia, entre 500 y 950 a.C. Esta civilización puede haber desaparecido hace mucho tiempo, pero dejaron atrás un asombroso complejo que sigue haciendo que los científicos se rasquen la cabeza: el Puma Punku. Puma Punku sigue siendo uno de los yacimientos antiguos más misteriosos. Por las pirámides y otras asombrosas estructuras construidas por nuestros antepasados, ya sabemos lo asombrosas que son las creaciones de las civilizaciones del pasado. Las ruinas de Puma Punku tienen unas estructuras muy complejas y precisas que hicieron pensar a los arqueólogos que estas gentes recibieron alguna ayuda de alguien del futuro. Este yacimiento no es muy conocido, pero es extremadamente fascinante. Las piedras dejadas en este complejo son increíblemente enormes, la mayor de 131 toneladas y la segunda de 85 toneladas. Ahora imagina cómo la gente de hace más de 1400 años se las arregló para juntar estas piedras y crear patrones precisos para que sea más fácil de imaginar. Llevar la piedra más grande es como llevar unos 60 coches al mismo tiempo. Lo que es más sorprendente es que el yacimiento se encuentra a una altitud de más de 12.000 metros. Y si, por alguna razón, lograron subir las piedras a la montaña por sus propios medios, ¿cómo consiguieron cortar líneas rectas precisas en la piedra? ¿Qué herramientas tenían para crearlas? Algunas de las piedras incluso parecen tener puertos Ethernet. Número 13. Piedras Ica. He aquí otra piedra que ha llamado la atención de investigadores y arqueólogos de todo el mundo. Estas son piedras Ica, y obtuvieron su nombre del lugar donde fueron encontradas. Ica, Perú. Lo que hace que estas piedras sean tan especiales son los grabados en cada una de ellas. En Perú se han encontrado miles de estas piedras, la mayoría de las cuales se conservan en un pequeño museo privado creado por un médico peruano. Las piedras contienen grabados de hombres coexistiendo con dinosaurios, y en algunas, incluso se puede ver a algunas personas montando a los dinosaurios como si fueran caballos. Debido a estas ilustraciones, muchos creen que quien talló estas piedras observó a los dinosaurios y vivió entre ellos. ¿Pero cómo? Tras la extinción de los dinosaurios, pasaron casi 65 millones de años antes de que aparecieran los humanos en la Tierra. Pues bien, según los científicos, las gallinas y los pájaros que vemos hoy son dinosaurios modernos. Pero me refiero a las enormes bestias que una vez dominaron nuestro planeta. Entonces, ¿cómo consiguió alguien grabar estos fascinantes grabados en las piedras cuando todos sabemos que ninguno de nuestros antepasados vivió para ver a los dinosaurios? Esto llevó a mucha gente a pensar que las piedras Ica habían sido creadas por un viajero en el tiempo. Sin embargo, las piedras de Ica también llevaron a muchos a creer que tal vez lo que sabemos sobre la historia
es todo erróneo. También hay escépticos que dudan de la validez de las piedras Ica. Quizá ni siquiera fueron creadas en la época prehistórica, y si fueron talladas por personas que viven hoy en día. Pero si es así, ¿cómo consiguieron crear tal cantidad de piedras talladas? ¿Y por qué lo hicieron exactamente? Número 12. Bombilla dendera. Mira esto y dime lo que ves. Esta es una talla en un relieve de piedra encontrado en el templo de Hathor, en el complejo de templos del Alto Egipto de Dendera. Esta talla se conoce popularmente como la bombilla de Dendera. Esta talla ha suscitado debate entre arqueólogos e historiadores de todo el mundo, pero suscitó más controversia entre los egiptólogos. No es difícil imaginar por qué alguien podría pensar que se trata de la talla de una bombilla. Tiene un aspecto similar al de un sistema de iluminación moderno, sobre todo el tubo de los cuernos. Incluso se puede ver lo que parece ser un cable conectado bajo la bombilla, un casquillo en uno de sus extremos y un filamento en su interior. Otra razón por la que la gente cree que se trata de una bombilla es que también explicaría la falta de depósitos negros de lámparas en la mayoría de las tumbas descubiertas. Si tenían algo más eficiente, ¿por qué iban a usar lámparas de aceite? ¿Cómo aprendieron los antiguos egipcios a crear una tecnología avanzada? Los egiptólogos interpretan la imagen de manera diferente. La supuesta bombilla es el vientre del Tritón, la diosa del cielo. La bombilla es una flor de loto y el filamento, una serpiente emergiendo. En resumen, se trata de uno de los muchos mitos de la creación del antiguo Egipto. A pesar de esta explicación, muchos pseudocientíficos y teóricos de la conspiración de todo el mundo siguen creyendo que la bombilla dendera demuestra que los antiguos egipcios consiguieron hacer uso de la electricidad. Número 11. Esfera misteriosa de los Bets. La esfera de la apuesta era una bola de acero que fue encontrada por una familia que residía en Fort George Island, Florida, en 1974. Toda la esfera estaba hecha de metal y tenía un diámetro de unas 8 pulgadas, y era solo un poco más pequeña que una bola de bolos. Si fueras tú quien la encontrara, ¿qué pensarías? Probablemente no le darías mucha importancia, hasta que la bola se moviera sola. En un día ordinario, la familia Betts hizo un descubrimiento inusual, una esfera que parecía tener vida propia. Este objeto misterioso no solo se movía de manera independiente, sino que también emitía ruidos extraños que ninguno de ellos podía explicar. Este hallazgo intrigante marcó el inicio de lo que se conocería como el enigmático misterio de la Bettsfera, un enigma que aún hoy sigue sin resolverse. Según la familia, incluso su perro estaba aterrorizado por la esfera, y el peludo animal no quería estar cerca de la bola de hierro. Cuando la esfera Betts fue examinada por una empresa de investigación, descubrieron que la bola producía ondas de radio y estaba rodeada por un campo magnético. Esto llevó a mucha gente a creer que la esfera era tecnología alienígena que de algún modo había acabado en nuestro planeta. Sin embargo, una empresa cercana tenía una explicación diferente. Según ellos, tenían una esfera similar, así que es bastante improbable que la esfera proceda de criaturas extraterrestres. E incluso si lo hizo, ¿qué propósito tenía allí? Número 10. Pilar de hierro de Delhi. A primera vista, no se pensaría mucho en este pilar. Al fin y al cabo, hay muchos pilares en todo el mundo. Entonces, ¿qué hace que este sea tan especial? Se trata del pilar de hierro de Delhi. Mide 7,3 metros de altura y se alza en medio del complejo Qutub, en Morali, India. Se dice que este enigmático pilar de hierro tiene más de 1600 años y sin embargo no sucumbió al óxido. Teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado desde que se erigió y su ubicación expuesta a los elementos, los expertos están asombrados de que este pilar no se haya convertido en un montón de óxido hace mucho tiempo. Sin embargo, desafiando todas las expectativas y las leyes de la naturaleza, este pilar de hierro ha resistido con valentía el calor abrasador del verano, el polvo que barre el terreno, el frío penetrante del invierno y las incesantes lluvias monzónicas durante más de 1000 años. Su resistencia al paso del tiempo ha dejado a muchos perplejos e intrigados. Por esta razón, y debido a su asombrosa resistencia a los elementos, muchos han llegado a creer que tal vez el pilar de hierro de Delhi fue creado por alguien del futuro. Esta teoría, aunque podría parecer fantástica a primera vista, proporciona una explicación plausible para la maravilla de la metalurgia que se puede observar en el pilar, así como para el milagro de resistencia que representa este antiguo monumento en la actualidad.
A pesar de los desafíos que plantea el tiempo y el clima, el pilar ha resistido, convirtiéndose en un testimonio viviente de la habilidad y el ingenio de sus creadores. Número 9. Las piedras Dropa. Las piedras Dropa son un conjunto de 716 piedras circulares, de las que se dice que tienen más de 12.000 años. Cada una de estas piedras contiene marcas jeroglíficas, y se teoriza que son una de las piezas sólidas de evidencia que tenemos actualmente sobre visitas extraterrestres a nuestro planeta. Las misteriosas piedras Dropa, conocidas por teóricos de la conspiración y cuestionadas por muchos, fueron supuestamente halladas en 1938 en las cuevas de las montañas de Bayanjar, en la frontera entre Tíbet y China. Estos discos de piedra de 30 centímetros de diámetro, con un agujero en el centro, recuerdan a los CD modernos. Lo más confuso es que cada uno tenía supuestamente inscripciones jeroglíficas. Una vez descubiertos, los discos de piedra fueron transportados a la Universidad de Pekín, donde fueron analizados por un profesor de la Academia de Estudios Antiguos de Pekín. Hay pocas fotografías de los discos, pero su descubrimiento es un gran acontecimiento. Si los discos contienen mensajes extraterrestres, serían artefactos legendarios. Aunque no se han publicado más datos y su ubicación exacta es desconocida, son un engaño para alimentar conspiraciones, ¿o alguien está limitando información sobre estas piedras? Quizá nunca lo sepamos. Número 8. Teotihuacán. Teotihuacán es una antigua ciudad mesoamericana encontrada en el Valle de México. Fue una de las primeras grandes ciudades del hemisferio occidental y hoy sigue asombrando y desconcertando a personas de todo el mundo. Se dice que fue construida a mano hace más de 1000 años, pero nadie sabe cómo, quiénes vivían en ella ni dónde desaparecieron misteriosamente. La ciudad tenía miles de complejos residenciales, tenía carreteras complejas y bien planificadas, e incluso decenas de templos piramidales comparables a los de Egipto. Resultaba difícil creer que una civilización desconocida hubiera construido una ciudad tan sofisticada entre los años 100 a.C. y 400 después de Cristo. Y sin embargo, esta poderosa ciudad-estado cayó en la ruina y fue abruptamente abandonada por sus habitantes. Teotihuacán es un rompecabezas que espera ser resuelto, y ni siquiera estamos cerca de completar las piezas. En el presente, todavía estamos en medio de un misterio, ya que no podemos confirmar con certeza quién fue el responsable de la construcción de esta asombrosa ciudad. A pesar de los avances y descubrimientos arqueológicos, nos encontramos todavía en el proceso de descifrar completamente la escritura que se empleaba en esa época. Cada día es una nueva oportunidad para desentrañar un poco más de este enigma, y aunque el camino es largo, continuamos trabajando arduamente en nuestras investigaciones. Número 7. Nave espacial de Pakal. Siempre que echamos la vista atrás a las antiguas civilizaciones, a menudo las relacionamos con antiguos astronautas y extraterrestres que visitaron nuestro planeta hace cientos o miles de años. La nave espacial de Pakal es solo una de las muchas tallas que llevaron a muchos a creer que nuestros antepasados conocían criaturas que venían del espacio. Lo que estás viendo es el sarcófago de Pakal el Grande. El sarcófago de este antiguo gobernante despertó el interés de muchos pseudocientíficos y teóricos de la conspiración debido a las tallas de su tumba. Según muchos, esta imagen representa al gran rey preparándose para un vuelo espacial. Sentado en su silla, uno de sus pies está sobre un pedal, mientras sus dos manos manipulan los controles con la nariz conectada a un aparato respiratorio. Sinceramente, con la complejidad de esta talla, puedo entender por qué mucha gente cree que Paco abandonó nuestro planeta a través de una antigua nave espacial. De hecho, algunas personas incluso crearon un modelo que representa cómo sería la nave espacial entre comillas. Aunque hay mucha gente que refuta esta teoría, todavía existe un grupo considerable de ávidos creyentes que están convencidos de que los grabados en el gran sarcófago del rey nos dan una pista sobre la existencia de antiguos astronautas. Ellos sostienen que estos grabados, a pesar de ser altamente simbólicos y de origen antiguo, podrían ser interpretados como evidencia de visitantes extraterrestres en la antigüedad. Número 6. Antiguo detector de terremotos. Nuestros antepasados creían que los desastres naturales eran castigos divinos. Hoy, las noticias del tiempo están al alcance de un clic y contamos con herramientas que registran el movimiento terrestre.
Los arqueólogos se sorprendieron al encontrar un artefacto que, aunque parecía un jarrón común, era en realidad un sismómetro, uno antiguo, para ser precisos. Esta herramienta fue creada por el astrónomo chino Chang Heng en el año 132 de nuestra era. Este dispositivo detecta el movimiento del suelo durante un terremoto, y aunque no podía predecir cuándo se iba a producir un terremoto, sí era capaz de decir de qué dirección venía. Este es uno de los artefactos más extraños encontrados, porque por mucho que nuestras herramientas han avanzado, todavía no podemos replicar este antiguo sismómetro. ¿Por qué no podemos reproducir completamente esta herramienta creada hace casi 2000 años? ¿Y cómo consiguieron un astrónomo y un matemático crear una herramienta tan precisa? Es bastante fácil entender cómo funciona. Es un gran instrumento de bronce con 8 cabezas de dragón, cada una con una bola de bronce en su mandíbula. Debajo de ellas, hay 8 sapos de bronce mirando hacia las cabezas. El mecanismo, aún desconocido, permite que la bola caiga de la cabeza del dragón correspondiente a la dirección del terremoto. A pesar de su simplicidad comparativa, la precisión y genialidad necesarias para crear esta herramienta son notables. Número 5. Artefactos Quimbaya. Echa un vistazo a estos pequeños artefactos. ¿Qué es lo que ven? Si piensas que parecen pequeñas réplicas de aviones, entonces tienes toda la razón. Estos son los artefactos Quimbaya que fueron dejados por la civilización precolombina entre 300 y 1000 años después de Cristo. Descubrir artefactos antiguos hechos de oro no es nada nuevo, pero lo que estos artefactos podrían representar los convirtió en objeto de conspiraciones y teorías desde que fueron encontrados. Según los arqueólogos, estos artefactos están hechos a partir de animales que la civilización observaba. Lo más probable es que tengan forma de insectos, pájaros y peces. Muchos argumentan que estos pequeños adornos dorados son modelos de antiguos aviones, con alas y una cabina similares a los modernos. Algunos, debido a su apariencia peculiar, prefieren creer que son aviones antiguos en lugar de aves o peces. Un modelo a escala de estos artefactos demostró que pueden volar, aunque también podría ser así si representaran a un pájaro o una polilla. Los artefactos de Quimbaya continúan siendo tema de debate hoy en día, por lo que dejo el juicio a tu criterio. Hoy discutiremos el hallazgo de estatuas submarinas que parecen estar malditas, basándonos en su disposición. Durante la historia, muchos artefactos antiguos, como el diamante Hope, la tumba del rey Tut y las máscaras de guerrero maoríes, se creen malditos. ¿Piensas que algunos antiguos están cargados de maldiciones? Comenta tu opinión. Sigamos adelante. Número 4. La campana de bronce. Vemos campanas por todas partes, pero en 1944, un niño de 10 años de Buckhannon, Virginia Occidental, descubrió una de las campanas más singulares que jamás hayan existido. El niño supuestamente descubrió una campana de latón de unos 300 millones de años. Se dice que la pequeña campana de latón estaba dentro de un trozo de carbón. De entrada, ya se puede decir que la historia de esta campana es bastante extraña. La mayor parte del carbón del mundo se formó hace entre 298 y 3.580.000 años, y nuestros antepasados utilizaron el latón por primera vez durante el período del bronce, que fue entre el 2500 y el 800 a.C. Con estos datos, resulta desconcertante pensar cómo un metal de la edad de bronce acabó en un carbón que podría tener más de 1 millón de años. Pero ahí no acaba el misterio. En algún momento entre 1963 y 1964, un caballero llamado Boris Billis llevó la campana a la Universidad de Delaware para que la analizaran. La campana, hecha a mano de bronce y zinc, fue hallada en un trozo de carbón de más de 100 millones de años. Su origen sigue siendo un misterio. ¿Una campana de latón de 300 millones de años? ¿Desafía esto nuestra comprensión del tiempo humano? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Número 3. Mecanismo de anticitera. Este es el mecanismo anticitera, un ordenador antiguo que no debería existir. A primera vista, lo que uno podría confundir con un simple engranaje antiguo, resulta ser un artefacto extraordinariamente complejo y fascinante, cuyo propósito y funcionamiento han llevado a los expertos y al público en general a replantearse nuestras comprensiones de la historia. Este notable artefacto, conocido por muchos como el mecanismo de Anticitera, fue descubierto en los restos de un naufragio cerca de la isla de Anticitera
entre los años 1900 y 1901, después de permanecer oculto y preservado bajo las profundidades del mar durante aproximadamente 2000 años. Este dispositivo mecánico de la antigua Grecia, diseñado para calcular y seguir las trayectorias del Sol, la Luna y los planetas, demuestra el alto nivel de conocimiento astronómico de las civilizaciones antiguas. A diferencia de la mayoría de los dispositivos creados en la época, el mecanismo de Anticitera tiene una precisión aterradora. El funcionamiento interno de este mecanismo es tan preciso y sofisticado que muchos se vieron empujados a creer que este antiguo ordenador fue un regalo de alguien del futuro a las antiguas civilizaciones. Todavía estamos descubriendo más sobre este antiguo artefacto, y en mi opinión, solo muestra la inteligencia y el ingenio de la gran civilización griega antigua que dejó atrás. Número 2. Discos OVNI. En una expedición reciente, un equipo de investigadores dedicados y apasionados descubrió varios de estos misteriosos discos de piedra mientras exploraban exhaustivamente la vasta y remota región de Volgrad en Rusia. Los discos, que resultaron ser bastante grandes, tenían entre 3 y 2 metros de diámetro, lo que agregaba a su enigma y fascinación. Las formas extrañas y únicas de estos objetos, que desafiaban toda comprensión y lógica convencional, llevaron a los ovniólogos, esos especialistas dedicados a la búsqueda y estudio de vida extraterrestre, a sostener con firme convicción que estas antiguas y enigmáticas piedras eran una prueba más de que los seres extraterrestres visitaron nuestro planeta en algún momento de su vasta historia. Este descubrimiento, tan sorprendente como intrigante, ha añadido un nuevo y fascinante capítulo a la búsqueda incansable y continua de vida extraterrestre, aportando nueva luz y perspectivas a nuestra comprensión de nuestro lugar en la inmensidad del universo. Es interesante notar cómo algunas personas tienden a relacionar las civilizaciones antiguas con la existencia de criaturas extraterrestres. Se podría argumentar que esta perspectiva puede ser una mezcla de fascinación por lo desconocido y la necesidad de explicar las maravillas arquitectónicas y tecnológicas avanzadas de estas civilizaciones. Sin embargo, la verdad absoluta sobre este fenómeno es algo que no puedo afirmar con certeza. Número 1. La Gran Pirámide. Dado que estamos inmersos en este tópico, quisiera aprovechar para profundizar en una de las cuestiones más controvertidas y fascinantes que nos ha legado una de las civilizaciones más poderosas y destacadas de la antigüedad. Me refiero, por supuesto, a las majestuosas y enigmáticas pirámides de Egipto, impresionantes estructuras que, a día de hoy, siguen siendo objeto de estudio y admiración en todo el mundo. Hay un par de razones por las que mucha gente piensa que la antigua civilización egipcia recibió un poco de ayuda en la construcción de las pirámides. En primer lugar, son increíblemente masivas y complejas. La arquitectura del antiguo Egipto es increíble y a día de hoy nos siguen maravillando sus creaciones. En segundo lugar, nos dejaron muchas cosas misteriosas por descubrir, como la reciente noticia de una cámara oculta en el interior de la Gran Pirámide que, según se dice, guardaba los secretos de la gran civilización. La mayoría de los teóricos de la conspiración tienen implícita la suposición de que nuestros antepasados no podrían haber hecho estas impresionantes estructuras por sí mismos, lo que dio lugar a las innumerables historias de extraterrestres. Pero tal vez deberíamos dar a nuestros antepasados un poco más de crédito. ¿Cuál de estos artefactos antiguos te intrigó más? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos. Hasta la próxima.